Los palos debe ser el baile nacional de este país. Es el baile y es el género que se practica en todo el país. La fiesta de palo podemos encontrarla en función de creencia mágico-religiosa, en función de pura diversión, o sea, hay personas que de manera recreativa, cumplo años hoy porque quiero que me hagan una fiesta de palo, pero también hay palos en función ceremoniales, como es los cabos de año, como es la fiesta de un banco, que se hace fundamentalmente a los difuntos. El pueblo dominicano es un pueblo de creyentes, es un pueblo de fe. Y esa fe la manifiesta a través de las devociones. La devoción del Espíritu Santo, la devoción de San Juan Bautista, la devoción del liborismo. Ahí habían 21 divisiones, 21 esculturas que había hecho una artista loca, con un olivorio loco también, pero desafiante y simbólico. Tola lela lela la, tola lela lela lela, tola lela lela la. 1, 2, 3, 4. Dicen que Liborio ha muerto, Liborio no ha muerto nada. Dicen que Liborio ha muerto, Liborio no ha muerto nada. Liborio estaba bailando en los campos de Samaná. Con Liborio estaba bailando en los campos de Samaná. Hay gente que cree que el libro está herido de muerte por los nuevos instrumentos de comunicación y que su final se aproxima. Nosotros no somos partidarios de esa creencia. Es por eso que estamos aquí. Dicen que Liborio es muerto, Liborio no ha muerto nada. A Liborio lo que le pasa es que no come pendeja. Liborio no come, no le come a nadie. El Liborio no come, o Liborio no come, no come. La novela que presentamos hoy comenzó como un guión de cine. En 1998 el autor estaba en busca de las locaciones, los actores y otros elementos de la preproducción. Pero vino el huracán George y todo se fue a pique. De esa forma, Jimmy le pidió a su amigo Leonel Fernández que lo enviara a París para entrar en contacto con un mundo con el que había soñado durante mucho tiempo. Allí decidió transformar ese guión en una novela. 18 años más tarde, tenemos el resultado.
La novela tiene una estructura concebida a partir de la Divina Comedia, la obra maestra de Dante, de carácter alegórico-filosófica. De aquí que la mayoría de las historias, anécdotas y personajes que se presentan son explicados por medio de notas al pie de la página. Para poner en circulación su primera novela, el teórico quiso rendir tributo a algunos de sus antecesores más destacados, mostrando el origen y evolución del género en la República Dominicana. Así, en primer lugar, se presenta a Pedro Francisco Bonó con su novela El Montero, la cual, a juicio de Emilio Rodríguez de Morici, es la primera novela dominicana publicada en el año 1856. A continuación, Manuel de Jesús Galván con su novela Enriquillo, sobre el alzamiento de este cacique, publicada en 1879. A seguida se muestra a Tulio Manuel Cestero con su interesantísima novela La Sangre, sobre la tiranía de Ulises Ceró, Lilis, cuya salida se produjo en 1914. Le sigue el profesor Juan Bosch con su obra La Mañosa, de 1936. De inmediato, Ramón Marrero Aristi, que publicó su famosa novela Over en el año 1939. Seguidamente se rinde tributo a Marcio Veloz Maggiolo con su novela El Buen Ladrón, que vio luz en 1960. El próximo autor homenajeado es Carlos Esteban Deive, quien publicara su obra Magdalena en 1963. De esa forma, recordamos la celebración del inolvidable Coloquio de Moca sobre la novela, que fue organizado por el Ateneo de aquella ciudad en el año 1970. Asimismo, se rinde tributo a doña Aida Cartagena Portalatín, quien publicara Escalera para Electra en aquel mismo año 1970. Finalmente, llegamos a los dos novelistas más activos de los últimos tiempos. Roberto Marcallé Abreu, quien publicara Las dos muertes de José Inirio en 1972, y Andrés L. Mateo, quien hizo brotar de su creatividad la novela Pisar los dedos de Dios en 1979. En razón de que la novela tiene 13 capítulos y trata como uno de sus temas fundamentales su infancia, Jimmy dedicó su obra a 13 de los amigos con los cuales se ha identificado el autor a lo largo de los años. Bertilio Grullón, quien estudió con el autor desde el primer año de la primaria en la escuela Gerardo Jansen Ocuba. Félix Fernández, su primer amigo de las lides políticas, con quien formó un grupo antitrujillista a la edad de 14 años. Adriano de la Cruz, el primero de los amigos, con quien intercambió libros de valor. Eduardo Oller, su primer ídolo en materia de arte. César Pérez Núñez, con quien ha tenido las mayores coincidencias en ideas políticas. Leonel Fernández, el amigo con quien el autor ha compartido más experiencias durante más tiempo. Horacio Almanzar, uno de los grandes colaboradores en los proyectos emprendidos por el autor. Carlos Peña, sin cuyo apoyo decidido no hubiera podido concretar numerosas tareas en el teatro, la televisión y la radio. Domingo Batista, a quien el autor le dedicó su primer libro por su adhesión incondicional. José Guzmán,
gran amigo y colaborador del autor. Reinaldo Disla, alumno, maestro, admirador y admirado por el autor. Y Miguel Ángel Martínez, el primer gran amigo del autor en materia de teatro. Muchos otros amigos aparecen en la novela del teórico, algunos de los cuales no están en esta lista porque su papel en la misma es de gran trascendencia. El título de la novela es bastante largo. Supera al de la gran obra de teatro del absurdo de Peter Bayes, Persecución y asesinato de Jean-Paul Marat, representada por el grupo teatral de la Casa de Salud de Charleston, bajo la dirección del señor de Sade, que es conocida simplemente como Marat Sade. También el de la directora italiana Lina Wellmuller. Un acto de violencia en la ciudad de Siciliantre. 2 hombres a manos de una viuda sospechosa, motivos políticos. El amor-muerte, Chidmi. Lugano Hermosa, Tarantella, Taralucci y el vino. El título es simplificado así: amor, muerte, Tarantella y vino. El de la novela de cierre es Idolatría, o de cómo y por qué las 13 maldiciones de Papá Liborio transformaron a Gatagás el Divino, también llamado el octavo sabio, el quinto evangelista y el filósofo Montaraz, en tributo a Dante Alighieri y a otros autores predilectos en los mejores días de mi infancia. Esto es, 261 caracteres. Será conocida sencillamente como Idolatría. ¿De qué se trata concretamente la obra? En primer lugar, del mundo mágico de Olivorio Mateo, Papá Liborio, y es una reconstrucción libre de los acontecimientos que se produjeron en la comunidad mesiánica de Palmasola en el año 1962. El autor se imagina que cuando iba a ser fusilado por el pelotón de las fuerzas que habían intervenido al país, hasta ahora justamente 100 años, Papá Liborio le lanzó 13 maldiciones, 12 de las cuales se cumplieron ya. La 13ª se cumpliría si no se hace lo que él predijo en el 2022, esto es, 100 años después de haber sido fusilado. La novela además presenta a Gatagás, quien sería enviado por Liborio, lo cual se observa desde el mismo preámbulo de la obra. Veamos. He aquí, señoras y señores, la única y verdadera historia del santo Liborio y de su enviado Gatagás, quien recibió el mandato de buscar un lugar virgen más allá de Palmasola, para crear un hombre nuevo y una mujer nueva, infinitamente puros, infinitamente honestos e infinitamente felices, para que la causa de la justicia prevalezca en el mundo y para destruir al malvado y al perverso, lugar donde incluso entre las bestias reinará la paz. Y es la historia también del cumplimiento fatal de las imprecaciones que escaparon de los labios del caimán que nunca duerme, contra los que atizaron el fuego aquel fatídico año de 1922, y del día glorioso en que el falansteiro mítico abrió sus puertas a los tiempos pueriles e inocentes, cuando lanzábamos chichiguas contra el viento, nos bañábamos desnudos bajo los aguaceros, y cual bandada de pájaros pudimos conocer la verdadera felicidad. Liborio enfrentaría a Gatagás a los 7 sabios de Grecia, y éste los vencería en un combate de erudición, convirtiéndose luego en el quinto evangelista, que tratará de rivalizar con Mateo, Lucas, Marcos y Juan, al presentar un evangelio basado en Papá Liborio. Es de esta misma manera que se transforma en el filósofo Montaraz. Al homenajear a Dante, Gatagás inserta en el texto obras diversas de autores universales y nacionales,
reconstruyendo pasajes, situaciones e historias variadas, especialmente de carácter folclórico, literario y teatral. Para dar una idea de esto, vamos a citar solo algunos de los personajes que aparecen en Idolatría. Dagoberto Tejeda, Luis Díaz, Fradique Lizardo, José Duluc, Roldán, Lusitania Martínez, José Castillo, Casandra Damirón, Sócrates y Flérida de Nolasco, Mateo Morrison, Shakespeare, Cervantes, Nicolás Guillén, Pablo Neruda, Homero, Samuel Beckett, Antonio Lockhart, Hernán Hesse, Jorge Amado, Hans Christian Andersen, José Mármol, Las Mil y Una Noches, Imre Matash, Arthur Miller, Ciro Alegría, Mario Vargas Llosa, Fedor Dostoyevsky, Pedro Mir, Ernest Hemingway, Junot Díaz, Sinclair Lewis, Alexis Gómez, Norberto Chems, José Francisco Peña Gómez, El Mahabharata, Víctor Hugo, Gabriel García Márquez, Aquiles Julián, Juan Rulfo y muchos, muchos otros. Los mejores días de la infancia del autor y la de sus amigos dominan buena parte de la novela. Observemos este pasaje. Estuve de esta manera sentado, a veces acostado sobre la fresca hierba, esperando a ver qué sucedía. Casi dormitaba mientras sentía mi piel estremecerse, como de trigo fresco, cuando de repente sentí un tenue dolor, más bien una molestia que me recorría toda la espalda y la parte posterior de las dos manos. Comencé a temblar mientras sudaba copiosamente. Levanté las manos y me sentí crecer, transformado en un genio poderoso. Traté de voltearme, pero no pude, porque me lo impidieron las dos enormes alas que me habían crecido, y eché a volar. Me elevé suavemente por encima de cristal, sintiendo la brisa fresca golpearme el rostro y todo el cuerpo. Así aproveché las corrientes de viento, como si estuviese acostumbrado a volar. Ascendía o descendía, iba a derecha o izquierda a voluntad, casi rozaba la copa de los flamboyanes y los cocoteros. Me elevaba más y más por encima de las nubes y de la lluvia. Me dejaba caer en picada para elevarme de nuevo. ¡Qué sensación! ¡Qué hermoso se veía todo desde el cielo! Las cuevas y chozas con sus entradas iluminadas y el lago en cuya superficie rielaban las velas, velones y fogatas. Entonces varias palomas vinieron a hacerme compañía. No le extrañó verme volar y sentí que me invitaban a seguirlas, por lo que subimos más y más alto, casi buscando el cielo, como si estuviéramos en el tiempo de las mariposas. Mis alas eran ahora una alfombra mágica. Y desde lo alto pude ver a Andito bañándose en el cachón de la Rubia, sus aguas cristalinas. Después era la Sursa y Nelson Francareto los que se bañaban allí. Y enseguida pasé por la torre de la María Montés en la barquita, llegando hasta Arroyo Salao, donde se zambullían de nuevo Nelson y Francareto. ¡Qué bello se veía todo! Crucé a continuación por encima del hipódromo Perlantillana y vi las estatuas de Sombra y de Cayagua, donde estaban Juan Pachín y Rico, el de Doña Cayán. Atravesé el monte gigantesco del aeropuerto General Andrew, la selva, donde jugaban otra vez Nelson y Francareto. Después seguí por encima de la chocolatera Trópico y enfilé por la avenida San Martín, y pude ver que Teto, Manuel y Fide pasaban frente a los almacenes Graná y Zulemita. De ahí seguí sobre mi alfombra mágica por la calle Presidente Ríos hasta llegar a Matahambre, donde maroteaban Fernando, Rola y Miguel Amor. Ya estaba encima del Parque Ramfis y el cementerio de la Avenida Independencia, cuando llegué a la Avenida Mella y pasé por la Casa de los Cuadritos, Bartolo I y El Gallo.
el almacén de los Reyes Magos, donde entraban Quiro, Icha y Adriano de la Cruz. Pude ver por allí la librería de la Rosa Méndez, el Trocadero y la Nación, en cuya pizarra ponían una noticia de última hora sobre una disposición del generalísimo Rafael Leonidas Trujillo Molina. Estaba luego encima de los cines Max, Diana, Coliseo Brugal y Atenas, donde luchaban el relámpago y el rayo con el vudú y el toro negro. Mantuve firme mi vuelo mientras veía el Trianón frente al parquecito Braulio Álvarez, donde Boboche, Colombo y Narcisazo, Tayota, veían los carteles. Doblé entonces hacia la Asamblea de Dios y fue allí, en la misma Concepción Bona, donde vi mi santa protectora, doña Antonia Fabrillet. Ya iba por la Manzana de Oro frente a la iglesia de María Auxiliadora, donde estaban repartiendo leche y pan a los pobres. Después, iba feliz por encima del Hospital Morgan, cuyo patio estaba lleno de basuras con gomita, trozos, papeles de oficina y clips que recogían Felipón, Félix Fernández y Papi, el de la varita de la virtud. Y pasé por Mariología hasta llegar hasta el hospedaje o mercado de Villaconsuelo, hasta el lugar más hermoso, el Play de la Normal, donde Balito ponía las líneas divisorias en el juego que tendría ese día el Escogido y el Licey, mientras en el fondo los conscriptos cumplían con el servicio militar obligatorio, uno de los 3 golpes, y debajo, en el sótano, Kit Colmillo daba cátedras de boxeo bajo la mirada impaciente del Pan de Maíz, Túgamo y el peligroso Tochío. Fue cuando algo me dijo que estaba volando demasiado alto y que quizás podría llegar al mismo sol, porque en verdad no era una alfombra mágica, sino mis propias alas, lo que me hacía volar, y me dio la impresión de que estaban pegadas con cera, por lo que se derretirían sin remedio. Entonces sentí miedo y bajé. Y descendiendo, Teófilo, era mucho más placentero que cuando subía. El vuelo era más suave, más perfecto. Otra vez volvieron a aparecer las formas de las cosas. El círculo de luces, las casuchas, las cuevas y toda la laguna. En el trayecto sentía que las plumas se iban quedando atrás, se estaban desprendiendo de mí, deshaciendo mis alas. De tal manera que cuando toqué tierra, ya no me quedaba nada. Ahí, en ese momento, ya no era otra cosa que una hoja seca, rodando por el suelo, cuya única esperanza era volver a la rama de donde había caído. Había una vez un barco chiquitico, había una vez un barco chiquitico, había una vez un barco chiquitico que no podía navegar. Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas. Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas. Además, fíjense en esta, que es una de las bienaventuranzas de Gatagás. Y ay de los falsos y los impostores, caerán en el zafacón del olvido, cuando yo devele el misterio del sudario de Turín. De cierto os digo que tener un corazón grande es muy noble en la poesía. En la vida real es señal de una muerte prematura. En este momento el rostro de Gatagás se suavizó, y Viviana se le acercó presentándole un niño desnudo de unos 5 años, pelado casi a rape, y al cual le faltaban algunos dientes. El pequeño sonreía. Y el maestro, mirándole fijamente, abrió su boca de nuevo para que de sus labios salieran estas palabras. Bienaventurados los que se pararon frente al mar, por el lado de Guibia, y desafiantes, antes de mandarse corriendo, gritaron: María la O, tu maye puta, y la mía no. Los que aprendieron trozos de canciones que cantaban Daniel Santos, Celina y Reutilio y Elenita Santos.
los que desfilaron orondos por la George Washington, rindiendo tributo a Papá Trujillo un 24 de octubre, sin saber que la sangre corría. Bienaventurados los que persiguieron muchos caballitos, lagartos verdes y maripositas de San Juan, que pedían queso y pedían pan. Los que treparon a los camiones Catarey que circulaban por la ciudad y lograron robar algún pedazo de caña, porque ellos pudieron leer aquella contraportada de cualquier muñequito con la historia de Charles Atlas, de cómo un ratón se convirtió en un león. Venid los moradores del campo y la ciudad y entonemos un himno de intenso amor filial. Cantemos de las madres la ternura, el amor y su noble atributo de abnegación sin par. Celebremos todos la fiesta. Finalmente, el teórico aceptó la acusación que le hizo el amigo Braulio Marte, cuando le dijo: Jimmy, tú no puedes negar que eres un personaje gregario. Siempre quieres estar rodeado de gente. Por eso, como la obra tiene 13 capítulos, le pidió a igual número de amigos que cada uno escribiera una idea sobre cada uno de los capítulos. Y el resultado fue este. Dorín Cabrera, capítulo 1. Jimmy Sierra y Marcel Proust se parecen. Un olor los condujo a crear 2 obras enormes. Proust, En busca del tiempo perdido. Sierra, hoy un cielo de fuego donde el olor de sus lares son recuerdos hundidos en la hondura de la cárcel de su memoria, como cartelera de las nostalgias de los mejores días de su infancia. Su primer capítulo exhibe un ritmo, verbo y prosa engarzados en una trama mágica, cuyo relato desborda la misma imaginación creativa de su autor, como si él fuera un mentiroso que siempre dice la verdad. León Tebrea, capítulo 2. En este tramo de la novela, Jimmy Sierra nos conduce por el laberinto de nuestros recuerdos al Santo Domingo mágico desaparecido, espacio poblador de las primeras imágenes de nuestra adolescencia y de la nostalgia de un tiempo diluido. Silvio Torres Sayán, capítulo 3. Las páginas del enigmático capítulo 3. En el aire, los pájaros. Nos adentran en la trama de una novela identificada con la criollidad del suelo caribeño que la hace posible. Su narración se aparta de aquella estulticia que nos ponía a procurar formas de trascender el color local, con tal de acceder a la resbaladiza universalidad, cualidad que al parecer, por razón nada obvia, tenía una dirección postal extranjera. Los dioses que rigen la vida de las Tres Cruces o la Comuna de Cristal no vienen del Olimpo, ni de la inefabilidad hebraica. Vienen de esa persistente historia quisqueyana que arrancó con robo colosal, asesinato masivo, descivilización de sociedades aborígenes y una nueva forma de cautiverio que requería deshumanizar a los dominados. Hace falta Catagás y las legiones de Liborio para desmadejar el enigma de aquí y de ahora. Luis Beiro, capítulo 4. El pastor de las circunstancias sabe engañar. Sus ojos saben zigzaguear. Su palabra puede atrapar los abismos del ser, envolverlos y hacerlos suyos. ¿Podrá romper las arcas? ¿O solo será un amuleto del destino erigido en semidios? Tony Raful, capítulo 5. La imaginación de Jimmy recrea mitos y leyendas, aborda espacios dolorosos de intolerancia y terror. Él vivió a plenitud el ambiente sórdido que enmascara y desnuda con su prosa ágil de cronista del tiempo histórico perdido. Todos sus personajes son reales en su aquelarre de ritos e injusticias. Jimmy introduce el escalpelo en el cuerpo social, religioso y político. Es un burlón de los poderes usurpadores, del éxtasis deshumanizado del racismo. Mientras las aguas sudan,
Jimmy nos hace cómplices de su memoria flamígera. Nos alista en su narrativa crítica y encantadora. Ignacio Nova, capítulo 6. El teórico Jimmy Sierra presenta su primera novela después de años de laborioso trabajo. Lo que me ha comentado perfila la calidad del palimpsesto. De ser así, en la novela, otras escrituras y los momentos vitales junto a sus amigos serían reescritos a partir de un denso imaginario todavía fiel a las socionarraciones modernas y al absurdo. Su objeto, la recuperación de Liborio, fetiche y objeto de adoración de quienes proclaman el derecho a ser y a creer. Diógenes Céspedes, capítulo 7. Las obsesiones del protagonista salen a flote, pero encriptadas para que el lector se vea obligado a descifrar cuáles son esos fantasmas que atormentan, desde la infancia al personaje autor: deseo de pureza, acto sexual con una virgen y horror a la homosexualidad latente. Sueña que es un ángel. Bruno Rosario Candelier, capítulo 8. Formidable promotor cultural y figura señera de la promoción literaria de los 70 y del siglo XX. Jimmy Sierra asume el aliento de la cultura tradicional bajo la fragua de su vocación humanista. Mediante un lenguaje descriptivo, directo y preciso, arropado en la hierba, impregna al modo de vida del pueblo llano sus conjuros y anhelos con la visión mágica de la mentalidad popular dominicana. Manuel Núñez, capítulo 9. Lo que resulta verdaderamente imponente en esta obra de Jimmy Sierra es la demostración de libertad. La libertad aparece cuando el narrador se emancipa de la historia y de la realidad y penetra en los territorios del sueño. Una vez que entramos en esta innovadora convención, nos entrecruzamos con todas las historias, exorcismo, posesiones demoníacas, viajes a la cripta misteriosa. Tropezamos con todas las desolaciones y descubrimos personajes fascinantes, tal como Fausto Dorián, que hizo un pacto con el demonio para transferirle su vejez a las Cayenas. Imposible que no recordemos al famoso espejo de Dorian Gray. Los personajes han nacido de la literatura tal como expresan las notillas al pie de cada capítulo. Así lo ha querido el autor. Las viejas historias se barajan para representar nuevas en las que se convocan presidentes, funcionarios, plumíferos, predicadores e incluso los loaces. La frontera quedó virtualmente rota. Juan Bolívar Díaz, capítulo 10. Esta obra de Jimmy Sierra es un importante aporte a la auscultación de la cultura popular dominicana, con su mezcla de creencias mágico-religiosas, de personajes nacionales. Nos sumerge en la mitología, pero también en los vericuetos y dominios de la dominicanidad, entendida como expresión de cultura, extraída de la incansable ronda del autor por la promoción humana. Esta novela es un testimonio del siglo XX dominicano, que despertará polémicas reacciones, pero especialmente nostalgias y buen humor. Odalis Pérez, capítulo 11. En el capítulo 11 de esta novela titulada No dará fruto, su autor Jimmy Sierra convierte en narrador y narratario mediante el desdoblamiento del personaje y su función simbólica en el relato, donde el mito abrahámico del sacrificio se une también al pacto fáustico, goetheano, y la fuerza ritual y rítmica del liborismo, el gatagás y de Luis Terror Díaz. El número 13 es importante para entender el mundo mágico, cabaloso y cabalístico de este capítulo y de toda la novela. Gatagás es una entidad que convive con lo humano del mundo caribeño y particularmente dominicano. Y llegó el día, centro bizantino de convenciones de la avenida. Ironía, sarcasmo y sátira crean el espacio de la creencia no creencia,
donde el autor al narrador y el narratario se convierten en una estrategia de líneas, voces y claves para el entendimiento de ambas secuencias textuales, que conforman el intertexto novelesco del llamado revisionismo bíblico y católico, para alcanzar los tonos de una crítica autorial, donde la novela Mundo se convierte en suma de núcleos narrativos sugerentes del imaginario cultural y caribeño dominicano. Mateo Morrison, capítulo 12. El eje que presenta la interacción historia-creación, es decir, ficción-realidad, parecen dominar las características de esta obra, junto al manejo adecuado de lo culto y lo popular. Este texto nos conduce a un deleite de su lectura. Janet Miller, capítulo 13. Los textos de Jimmy Sierra, sean escritos o filmados, han mantenido como ejes el testimonio histórico y moralejas que enseñan lo bueno, lo verdadero y lo bello, como forma de vida siempre presentes en sus cuentos para niños. En ocasión de esta última novela, el argumento sobre la injusticia y la exterminación se desarrolla a través de personajes populares que mantienen sus creencias motivadas por el drama de su día a día. El uso de una prosa directa, no exenta de las creencias mágicas presentes en nuestra cultura, los giros y modismos del habla popular y el hilo que une acontecimientos cada vez más impactantes, nos llevan a proponer esta novela como la mejor dentro de la bibliografía del escritor. La portada de la novela es una combinación de dos obras de los artistas Silvio Ávila y Pedro Céspedes. La obra estuvo al cuidado de Luis Fernández y fue diagramada por Eric Simó. Si echo nota al viento, no crean que jarana, por ahí la guitarra la traigo afina, ni ese viento grande a mí me la callará, que ni ese viento grande a mí me la callará. Hasta aquí, pues, la novela ha atravesado la primera etapa. Orson Welles decía: lo peor es cuando has terminado un capítulo y la máquina de escribir no aplaude. Ya no hay máquinas de escribir, ahora hay computadoras. Y las computadoras no aplauden. El autor tiene un sueño. El libro no morirá. ¡Aplaudan ustedes, por favor!